Tocó el timbre. Se escucharon unos pasos. Le abrió una joven de cabello enrulado y vaqueros. Un aire displicente se desprendía de sus gestos. Lelia se sintió intimidada ante aquella presencia que parecía mostrarse sumamente sólida. Por contraste, la suya se presentaba escuálida y fantasmal. Le extendió la tarjeta con la mano temblorosa. «Ah», dijo la joven, «espérame acá». Le cerró la puerta a las narices. Lelia temblaba en la mañana invernal. Una ráfaga de viento despeinó su cabellera. Se vería fatal, sin dormir, ojerosa. En la mañana de los primeros días de junio, el frío helaba los huesos. «Mal empezamos», se dijo. Karen estaba con un pasamontañas encasquetado, de tal modo que solo asomaban sus ojitos y su naricita colorada. Finalmente se oyeron los pasos y la joven abrió la puerta. «Por acá. Disculpa la demora». «No es nada», mintió Lelia. Caminaron por un pasillo blanco, adornado con algunas plantas artificiales y réplicas de cuadros de Kandinsky. También podía ver pegados en las paredes algunos afiches con fotos significativas y el puño de un hombre alzándose amenazante sobre la silueta difusa de una mujer, y abajo leyendas, consignas contra el maltrato de género. Finalmente llegaron a las puertas de lo que parecía ser una oficina. En realidad, era un gran espacio separado por mamparas. La joven la condujo ante lo que parecía ser la oficina principal. Había una mesa pulida, un sillón anatómico, una computadora al costado. Delante, una sillita bastante rústica de fórmica. La joven la invitó a sentarse. «Ya te atienden», dijo, perdiéndose en el laberinto de acrílicos. Esperó cerca de media hora. Se entretenía mirando el ir y venir de aquella nueva fauna. Mujeres llevando carpetas, otras que podía ver entre el espacio que separaba las improvisadas oficinas, sentadas displicentemente con las piernas sobre las sillas o tomando café mientras reían de algo que a Lelia se le figuraba no precisamente ingenuo. No había un solo ser de la especie masculina. Aquella tribu de amazonas modernas que se le antojaban, por algún oscuro motivo, más comediantes que auténticas, parecían poseer su propio código. Lelia sintió un halo de soledad, de incómoda soledad. No tenía muy en claro qué estaba haciendo en un lugar tan ajeno, donde poco tiempo antes la habían dejado esperando más de 10 minutos en el frío, y ahora sola, mientras notaba que Karen comenzaba a inquietarse, esperaba, vaya a saber a quién. Una salvadora, tal vez, que la amparara en aquel momento de completo desasosiego. La charla animada que se desprendía de todas partes la hacía sentir cada vez más grotesca. Ya, prácticamente su innata timidez la tenía maniatada. No se atrevía a mirar ni a no mirar. Intentaba elegir algún gesto, al tono, para al menos pasar desapercibida. No lo consiguió. Por el contrario, tuvo un acceso de tos. Intentó reprimirlo, pero la garganta se le cerraba con ferocidad, y finalmente vio con espanto que alguien hacía un comentario, y para peor, le traían un vaso de agua. «¿Estás bien?», dijo una de las amazonas de pelo corto y regordeta. «Sí», balbuceó Lelia, «un poco agitada, eso es todo». La chica le puso una mano sobre el hombro. Lelia sintió que se crispaba. «La licenciada ya llega. Tuvo unos temitas, pero ya te atiende». Pocos minutos después apareció una mujer delgada, rubia, con una blusa beige y gesto agrio, que la saludó dándole la mano y ocupó su puesto en la silla anatómica.
Lelia sintió que su mano, helada, era repelida por la licenciada. Esta se acomodó. La miró fijamente con una sonrisa que más bien parecía ser una mueca, ya instalada en su rostro surcado de líneas. Sin embargo, no parecía pasar los 40. Bueno, dijo, luego de radiografiar a Lelia y echar sobre Karen una mirada tierna. ¿Qué nos trae por aquí? Aquel plural aumentó su humillación. Lelia se quedó muda, sin saber qué decir. Muy por el contrario de lo que había imaginado al salir de su casa, luego de cambiar la combinación de las llaves. No tenía ahora nada que decir. Recordó la infinidad de escenas que había inventado en su cabeza para el encuentro con aquel grupo de mujeres. Es cierto que su propensión a idealizar parajes y a inventar ilusorios ángeles salvadores de cada circunstancia que se decidiera a abordar con la voluntad de la esperanza no era proclive a producir los mejores resultados. Hubiese deseado una antigua casa. Aun la derruida edificación que conservaba la dirección en la vieja tarjeta, hubiera querido alguna clase de intensidad. Una señal que le diera la pauta de que estaba en territorio seguro. Sentirse como en un hogar que se enciende después de permanecer largo tiempo bajo las inclemencias de un día de tormenta y se descansa mirando el crepitar del fuego en la chimenea, donde los sabios parroquianos le dan aire a su silencio, ofreciéndole aquello que necesita. La dignidad del descanso en el corazón comprensivo y sabio de los que perciben el padecimiento en todas sus formas. Sabía que sus pueriles ideas eran incluso peligrosas porque aumentaban la brecha de enemistad que ya existía desde tiempo atrás entre ella y el mundo. Pero, aún así, solo en aquellos ensueños decantaba el antiguo cansancio, un cansancio más antiguo que la edad. Creyó haber leído alguna vez en alguna parte. Así se encontraba abstraída cuando volvió a escuchar las palabras de la licenciada. Aturdida, no oyó bien qué le decía, pero infirió por la palabra trauma, que estaba haciendo una pequeña disertación acerca de las dificultades de establecer el diálogo después de vivir una situación traumática. Mejor dicho, se corrigió, altamente traumática. Le refirió en términos naturales a aquella reacción como normal y con tono protector, pero de evidente superioridad profesional. Le aconsejó que no temiera referir los hechos, aun los más cruentos, ya que de esta manera podía librarse del estado de parálisis y de un infundado sentimiento de culpa que generan este tipo de situaciones. Lelia prestó atención a aquello último. Lo consideró acertado, a pesar de su aire doctoral y de la evidente golosa verborrea con la que daba cuenta de su ardua y vasta experiencia en casos de este tipo. Le refirió con detalle los acontecimientos, más por obligación de las circunstancias a las que ya estaba arrojada que por verdadera simpatía. La licenciada asentía. Fruncía el entrecejo. Decía, «Ajá», con insistencia, para no dejar pausas en el relato de Lelia. Finalmente le pidió que hiciera un escueto resumen cronológico de la situación. Y una vez realizado esto, le pidió sus datos para ingresarlos en el sistema. Lelia se resistió. «Es solo un archivo interno», la tranquilizó la licenciada, «que se mantiene con la obligación del secreto profesional». «De ningún modo, querida. Esto te traerá problemas. No te angusties. Estás en el GMM, Grupo de Mujeres Maltratadas, no entre enemigos». Lelia se sintió en la apoteosis de su estupidez. Por otra parte, no podía negar que el sentimiento de ser traicionada era incesante y que la licenciada había sido perfectamente perspicaz en este sentido. Con la voz temblorosa le dio sus datos. Una vez terminado el formalismo, la licenciada cambió su rostro de concentración extrema. Se extendió sobre la silla anatómica con un suspiro de placer y llamó a la joven que estaba detrás de la mampara. «Claudita, tráenos 2 cafecitos». La chica,
era la misma que la había atendido, notó Lelia. Se deslizó hacia la cocina. «Café de filtro», aclaró la licenciada. «No nos gustan las máquinas. El café es un rito». Encendió un cigarrillo. Lelia estuvo a punto de decirle que no lo hiciera, que estaba Karen, que el humo le haría mal, que ella acababa de tener un acceso de tos. Se detuvo. Tan segura estaba la licenciada que entrecerraba los ojos gatunamente, recostando su cabeza sobre el respaldo negro del sillón. «¿Bien?», dijo, y se detuvo ante la llegada de la bandejita con los cafés. «¿No te olvidaste del sugar, Claudita?» «Bien, bien. ¿Vos azúcar, Lelia?» «Una sola, por favor». «Así que Lelia... bonito nombre. ¿Y ese sol? ¿Cómo se llama?», preguntó mirando a la beba, que ahora masticaba nerviosamente su mordillo. «Karen», dijo Lelia sin ganas. «Licenciada Zanacetti. Bienvenida, Lelia. Puedes llamarme Sally. Es mi nombre de pila. Mi nombre real ni lo cuento. Cosas de padres poco inspirados». «Entiendo», sonrió Lelia, tratando de demostrar que todo aquello le caía simpático. Pero estaba dura como una estaca en la sillita de fórmica, y el café, que consideraba un honor no dejarlo a medio beber, comenzaba a producirle retortijones. Intentó pensar en cualquier cosa para evitar hacer otro papelón, interrumpiendo la entrevista para ir al baño. Esos baños que por ley de la fatalidad carecen invariablemente de papel higiénico, como si la humanidad no poseyera esfínter. La licenciada tomó el último sorbo de su café. Miró a Lelia con detenimiento y puso un gesto severo. «El caso es grave, querida. Estamos en una situación de riesgo, no solo para vos, sino para tu hija». «¿De riesgo?», trató de minimizar Lelia. «No hubo más que unas caricias. Es decir, después de todo, dicen que la relación con los hijos...». Se enredó en sus palabras. Repetía discursos dichos por el propio Marcos. La licenciada la miró disgustada. «Estás hablando con el discurso del agresor. Eso te vuelve cómplice». «¿Qué?». Lelia se sintió acorralada. La estaban acusando. Atenta a su reacción, la licenciada prosiguió más suavemente. «Estás minimizando las cosas, querida. ¿Sos consciente de que estamos ante un caso no solo de agresión, sino de abuso sexual hacia tu hija?» Lelia se defendía. No tenían claro que ella misma coincidía en gran parte con lo que le estaba diciendo la licenciada Zanacetti. Era tanta la seguridad de aquella mujer. Tan lejos estaba de aquel ensueño suyo. El silencio de la compasión. El hogar encendido, agregaría, en una posada de parroquianos rústicos a la que, después de padecer horas caminando a la deriva bajo la intemperie, en medio de la tormenta, llegara y casi sin aliento fuese cobijada por el calor del fuego. Un fuego que se le figuraba no vendría solo del hogar encendido, sino de la conjunción de cálidos y compasivos silencios, como un coro de armonía indescifrable para la razón, que entra rozando con delicadeza las fibras heridas del tejido enfermo, y sin comprometer ninguna otra zona del organismo, lo va sanando lenta, pausadamente, con la ciencia del bálsamo y la fraternidad de un sufrimiento común, en una larga convalecencia que desemboca en la liberación absoluta del ser. «Lamento ser dura, pero las cosas son así», prosiguió la licenciada con énfasis catedrático. «Existen distintos tipos de reacciones frente al develamiento del abuso sexual. La negación, la participación, o sea, implicación activa y perversa en una identificación completa con el agresor, culpabilización del niño.
Esto se hace frecuentemente para sacar el conflicto fuera de la relación de pareja, adjudicándole a la criatura artimañas de seducción, actitudes que no se coinciden con su edad. Lelia se preguntó si tendría un libro bajo la mesa porque recitaba aquello de manera monótona, o tal vez había repetido demasiadas veces el mismo discurso. El GMM tiene como objetivo ir orientando a las mujeres que pasan por este trance como vos. Muchas, te diría una gran mayoría, buscan justificativos para desalentar en alerta que ellas mismas sienten frente a la situación de peligro. Lelia sentía que perdía el hilo de las palabras. Abría la boca y asentía como un niño ante un teorema que no entiende, pero que con cuidado extremo oculta su incomprensión por temor a la represalia. La voz de la licenciada Zanacetti se perdía entre fulgores, imágenes que se diseminaban por aquel lugar como paradigmas de algo que aún no podía comprender a fondo. Se le antojaban cuadros superpuestos. Aquellas amazonas modernas escondían bajo la autosuficiencia de sus impecables razones una sinrazón más, algo innoble. ¿Era acaso la defensa de la víctima o el nuevo poder de un matriarcado que ocultaba su masculinidad inevitable? Por siglos de esclavitud, bajo el barniz de una nueva forma de ritual, las antiguas amazonas disparaban sus flechas directamente para desterrar al macho de sus tierras. El objeto de la procreación era sólo una expresión de su necesidad de seguir adelante con la civilización de la hembra, y sólo, en ese sentido, eran admitidos esporádicamente. Las selvas de las mamparas acrílicas, las venenosas puntas del resentimiento ancestral, transformado en acariciadora y maternal protección de la más vulnerable de las criaturas, la mujer. Ser hombre de por sí se había vuelto sospechoso. No era, en este punto, muy distinto un enfoque del otro. Aquel antagonismo falso se basaba en una golosa codicia a la que podía agregarse un histórico resentimiento. Imaginaba de qué manera grotesca podían ir creciendo a pasos agigantados aquellas enredaderas venenosas. Las percibía silenciosas, ir deslizándose por los pisos encerados, subiendo por los acrílicos, tapando las carpetas, haciendo cortocircuito entre los impecables tubos fluorescentes. Ah, si pudiera ver los profundos instintos de aquellas criaturas. Solo habría un aquelarre de mediocres brujas redimidas por la opacidad de sus acciones, aquellas que ni siquiera tuvieron el estatus espiritual como para ser realmente temidas y quemadas entre las 9 millones de martirizadas niñas brujas que se llevó el siglo de los santos inquisidores. Y hubo otras, las grandes mujeres que manejaron el mundo con la firmeza masculina. Pobres criaturas aquellas que, abdicando de lo más legítimo que les ha dado el natural principio de Gea, desertan de su ánima para ser admiradas por el mundo de los piratas, los idólatras, los falsificadores de epopeyas. Entran a la historia como mujeres extraordinarias, solo por un motivo, su deserción del círculo de Gea. Discriminaban con mayor ahínco y ferocidad porque eran más débiles, porque su relación con la historia era una cuestión que debía dirimirse fuera de los límites de la feminidad. Sabían, en el fondo, que no se trataba de defender a los oprimidos, sino de llevar un estandarte que coincidiera con los nuevos ecos de una época. Aquella donde sí surgieron las verdaderas mujeres, las mártires, las poetas, las hacedoras de utopías. Pero en su gran mayoría, ante el imperio de la relatividad moral, solo quedaba aquella congregación de mujeres ofuscadas y orgullosas. Eran apenas sombras. El género resultaba una consigna deseable por muchos y, por cierto, inevitablemente real. Solo que el gran sofisma consistía en elevarlas por encima de su dolor en el discurso político del poder imperante. No había peor enemiga de la verdadera ánima que estas mujeres anfibias. Teniendo en cuenta estos aspectos, siguió la licenciada,
Lelia despertó. Sí, perdón, dijo. La licenciada se mostró visiblemente molesta. Disculpame, llamó a la chica de rulos. Otro cafecito, Claudita, por favor. Miró a Lelia con aires de superioridad y encendió su segundo cigarrillo. Decía que teniendo en cuenta estos parámetros, tu situación es de riesgo extremo. Estamos frente a un psicópata. Sí. Lelia no podía prestar atención. En sus oídos, la palabra psicópata sonaba exagerada, libresca y sin ganas de reír. No es para tomarlo a la ligera. No lo tomo a la ligera, se disculpó. Solo que suena tan extraordinario. Es lo menos extraordinario que tenemos hoy en día, enfatizó la licenciada. Te diría que esta personalidad corresponde a un altísimo porcentaje de los padres de familia. El abuso en la familia, incluso en las mejores, es lo que suele no develarse. Son números que, por supuesto, no nos arrojan las estadísticas. Lelia se empezaba a angustiar. ¿Quiere decir usted que puede ser peor? Recordó las palabras de María. Mi querida, por lo que me contás, ese hombre es capaz de cualquier cosa. No tiene límites porque no siente culpa. Sí, algo había leído acerca de eso, enfatizó Lelia, para no parecer una perfecta estúpida. Bien, entonces sabrás que, como te dije al principio, están vos y tu hija en una situación de riesgo, diría, grave. Aquellas palabras tuvieron en Lelia un gran impacto. Hasta el momento se habían parado la falsedad que percibía en todo lo que se desprendía de aquel lugar. Pero no podía negar que la licenciada mostraba comprender a la perfección el estado de cosas en que se encontraba, y la impresión aumentó cuando recordó que María, a su manera, sin grandes palabras y rudimentariamente, le había dicho lo mismo. Cuando desde tan distantes culturas prevalece un mismo mensaje, es posible que éste sea bastante cercano a una certeza. ¿Y qué tengo que hacer?, preguntó apabullada. La denuncia es lo único que puede detener la situación. Otra vez María, con el rostro de la licenciada, se le presentaba rotunda y mucho más legítima que aquella parodia que parecía ser el G.M.M. La ampulosa autoridad del Palacio de Justicia. ¿Quién pudiera hallar coincidencia entre aquel indiscutible templo de redención y el pulular constante de su fauna? Sí, efectivamente había hecho la denuncia. Demasiado cándida, entonces, para entender que no había entre su acto y la dinámica invariable de los hechos la más mínima relación y que, en última instancia, el resultado era el mismo. Las sociedades resentidas se mueven al impulso de pequeñas pasiones. En verdad no llegan a ser pasiones, sino ambiciones fastuosas que se amparan en el arte del disimulo. He aquí la más perfecta de las artes practicada por los cleptócratas de la última década del siglo. Como una mala adaptación del Apocalipsis, en este triángulo al sur del mundo, pensó la hacedora de palabras que tal vez se dijera Lelia, crecían las dinastías de los nuevos monarcas políticos bajo el triste disfraz de una democracia cuya única coincidencia con aquel loable ideal, alguna vez soñado, consistía tan solo en los adormecidos hábitos, como sucede con las liturgias de los fieles que repiten a la perfección sus ritos sin recordar en absoluto el espíritu sobre el que se sustentaron alguna vez en los inicios de los tiempos. Imaginaba una larga fila sonámbula y la urna plástica donde los ciudadanos eclipsados de toda voluntad dejaban caer en la gran alcancía tradicional de los fraudes sus votos. Caían como pétalos de rosa sobre el lodo. El jeque árabe reía complacido. ¿Qué importaban las expresiones de aquellos pobres descamisados si al final su nata cobardía, su pánico por la libertad, los volvía a poner en su lugar? Así iban y venían identidades como una lista fantasma, donde los padrones tenían la benevolencia de hacer de tal modo universal aquel derecho
que incluso también estaban los muertos de nombre presente. ¿Por qué no habrían de votar los muertos? ¿Acaso no tenían una identidad de la memoria? Bendita aquella democracia que no discriminaba entre vidas presentes y vidas pasadas. ¿Cómo habrían de tener la osadía de alegar fraude? ¿Y qué decir de las buenas intenciones, de las amistosas palmadas? Favor por favor. Así se iba gestando la gran comunidad judicial. ¿Acaso el mérito de un hombre correspondía solo a su currículo, a su solemne moral que pudiera echar por la borda la ley del campechano? La dama de cabello rojizo los miraba con interés. Qué felices y a la vez osados, entre expedientes y cafecitos humeantes, entre saludos cordiales y calurosas discusiones que siempre terminaban con un apretón de manos. Qué pena que ella no tuviera una familia, que no pudiera, como decía el poeta, cantar a la usanza lo mismo que los otros cantan. Qué pena no tener una casa. Aquel último pensamiento la atravesó con la memoria de ese encuentro, tal vez involuntario, tal vez no. Volvió por Aráoz después de esa reunión en el GMM, cuando vio en la esquina su antigua casa paterna. ¿Acaso no recordaba la dirección que se sintió tan sorprendida? Los tiempos que vinieron a su forzada mudanza habían borrado las huellas de los pasos andados. La ensoñación había reemplazado a la realidad, y los objetos tangibles habían sido esculpidos por el recuerdo a sus trazos esenciales. La vieja casa de Aráoz ahora brillaba bajo las luces del mediodía con otros tonos. La fachada no era como la recordaba. No estaba ya la antigua puerta con los goznes de bronce, ni el antiguo balcón que había sido su refugio durante su niñez. El gran cantero que adornaba la vereda tampoco. Incluso aquel árbol demasiado viejo, aquel jacarandá que sembraba el empedrado de las calles de suaves fulgores violetas, había sido reemplazado por un semáforo. Tenía las raíces podridas, ya, y era menester echarlo abajo. Además, aquella esquina, se quejaba a los vecinos, no podía permanecer a la buena de Dios. Urbanizar, edificar, huertas funcionales, estepar y arquitectura, fachadas planas sin ventanas abiertas a la calle, solo rectángulos impersonales y polarizados sin balcones ni grotescas convexidades. Despojar, economizar la sensiblería de los desbordes barrocos en pos de la funcionalidad. Solo las lajas de la vereda eran las mismas, y también algunos detalles de las paredes que habían quedado sin tocar. Hubiera querido decirle a Karen que aquella había sido la casa de su infancia, de sus sueños, pero ya no había tal casa. Era como una construcción pesadillesca que se instalara ferozmente en medio de sus sueños. Caían las paredes como caen la escenografía de cartón en los teatros para dar lugar a un nuevo acto. Se acercó. El frío y la pena que sentía eran tan intensos que no tenía siquiera deseos de llorar. Más bien un desgano del cuerpo, una sensación de cansancio del alma. Peligrosa resignación que se empieza a adherir con viscosa consistencia, atentando contra la furia y las pasiones que requieren el oxígeno de las almas libres. La soledad se le presentaba sin preliminares ni antojadizas teorías. Era una soledad bestial que calaba sus huesos. Una mujer salió de la mano de dos niños que reían y se hacían morisquetas, echando luego a correr mientras la mujer apuraba el paso tras ellos. Esos rostros ajenos produjeron una estática indignación. ¿Qué hacían aquellos extraños en su casa? Qué pueril arrogancia le hacía pensar de este modo. Sin embargo, no había en aquello algo de verdad. Después de todo, ¿cómo anidarse en un mundo que ya no tiene geografías para los recuerdos? Aquella visión de la casa, más ajena, fue el término de sus esperanzas de recuperar alguna vez un lugar propio. Al volver al departamento,
Constató que todo estaba en orden. Lanzó un suspiro de alivio. Tendría tiempo aún para organizar sus cosas, sin olvidarse de nada. Iría a la comisaría de la zona para radicar la denuncia y luego hablaría con su antiguo psiquiatra para que la orientara. Puso la traba a pesar de haber cambiado la combinación. Aquello le daba una sensación de mayor seguridad. Armó su bolso y el de Karen. Puso en el fondo su carpeta azul. No quería volver a cometer el sacrilegio de exponer lo que más amaba en el mundo al arbitrio de la furia de Marcos. Sus sueños eran lo único legítimamente suyo. Incluso Karen crecería y decidiría sus propios caminos, y al final de todo, ella solo tendría un único refugio, su escritura. Aquella arcilla sagrada que amasó durante el tiempo que permanecía en la casa paterna, esa misma que acababa de ver y ya no era nada. Ahora solo tenía una fotografía en su memoria que debía escribir para que no se fuera resquebrajando bajo el peso del tiempo y los dolores cotidianos de la vida. Cada vez se volvía más consistente en ella la certeza de que todo lo que para los demás era familiar, para su naturaleza resultaba ajeno, hasta la zona misma de desgarro, ese que transitaba desde niña por los parajes súbitos del pánico. Un banco frío de madera corroída. Allí se estuvo un largo rato esperando junto a otras personas que la atendieran. Un viejito vagabundo, una mujer embarazada y un travesti. No serían una compañía apetecible, pero les resultaban más gratos, más reales que aquel conjunto de hombres de rostro sin expresión que se movían entre máquinas de escribir y papeleos en la mesa de entrada. Finalmente le tocó su turno. Le atendió un hombre de rostro ahindiado y prolijo. Hizo algunas anotaciones previas, le tomó los datos. Lelia tenía el corazón como una bomba a punto de estallarle en la boca del estómago. El hombre se dirigió a ella con la mirada vacía. ¿Motivo?, preguntó secamente. Malos tratos, respondió ella. No se atrevió a mencionar a su hija. El solo hecho de hacerlo le pareció un acto de extraordinaria vejación. El hombre de rostro impersonal, como si fuera resumen de la totalidad de todos los rasgos comunes, le explicó la modalidad que tomarían los trámites. Denuncia que pasaría al Poder Judicial, posiblemente a un juzgado de familia, que ya habría de llegar en la citación correspondiente, agregó. Lelia se sintió aterrada. ¿Cómo no lo había pensado? Es que él no quiere abandonar el domicilio. Cambié la combinación, pero... Me está informando, dijo el hombre, que usted convive con el agresor. La miró con suspicacia. Hablemos claro, señora. Lelia se puso pálida. Usted piensa que estoy mintiendo, ¿no es cierto? Levantó la voz. Le ruego que se tranquilice. Está en una comisaría. Si lo quiere saber, no estoy mintiendo. ¿Acaso necesita pruebas? Por favor, repitió el agente, o me veré obligado a interrumpir esta declaración. A Lelia le brotaron lágrimas de furia. ¿Cómo podía imaginar ese energúmeno que ya estaba inventando, que había sometido a Karen a semejante lugar, que se había pasado el día deambulando de aquí para allá solo por diversión? Sabía, sí, que estaba confundida, que tal vez estaba actuando torpemente, pero no jugaba. Al contrario, se defendía dentro de sí repitiéndoselo. Una y otra vez intentaba por todos los medios salir del atolladero. Sabía que estaba entrando en el plano de la puerilidad, que se reirían de ella, pero ya no podía controlarse, y agregó. Bien, ¿no me cree? Aquí tiene las pruebas. Se descorrió el cuello de la camisa. Casi me ahorca, ¿entiende? El hombre la miró con indulgencia. Sí, claro que la entiendo. Un compañero que pasaba le lanzó una mirada cómplice. En ella dedujo Lelia que ambos habían convenido en que aquella mujer estaba algo desequilibrada. Esto animó el discurso de la gente. Hay que reconocerlo, señora.
que muchas mujeres vienen por estos mismos motivos. No será su caso, claro, pero no puedo negarle que por despecho muchas se los hacen ellas mismas y después se lo endilgan a sus maridos. Por Dios, ¿imagina que yo me lastimé a propósito? No, señora. De todos modos, no es mi función constatarlo. Tendrá que dirigirse a la calle Azopardo. Anotó la dirección y le extendió el papelito. Para que la vea un médico legista, quien sacará las conclusiones pertinentes. Lelia estalló. ¿No es suficiente con esto? Son los procedimientos. Yo no puedo cambiarlos, respondió el hombre, encogiéndose de hombros. Médico legista. Lelia se levantó furiosa. Si ni siquiera usted y sus amigos se han tomado mi denuncia en serio, ya sabe a dónde puede meterse su médico legista. Partió furiosa, diciéndole cuánta grosería se le ocurriera. Al salir, oyó las voces divertidas de los hombres que comentaban el hecho como si fuera un gag, o eso oyó al menos. Por otra parte, si no era cierto, ¿qué importancia tenía? La burla era el patrón común con el que se borraban de un plumazo las acciones de todos los actos quijotescos. No importaba que fueran grandes o pequeños, la esencia de aquellas acciones radicaba en su pureza, en la candidez con que se dirigía aquella inútil hidalguía a los molinos de viento como si fueran gigantes dignos de librar alguna clase de batalla. Y el caso estaba perdido de antemano, en tanto aquellos pueriles hermanos Quijotes confundían invariablemente el valor esencial del adversario. Al regresar a las puertas del edificio, Lelia pudo ver la silueta alta y pálida de María, que se restregaba las manos de frío.